Hay una esperanza para el mundo hoy, es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Jesús es el camino, la verdad y la vida y la esperanza para el mundo hoy. Acompáñenos en estos próximos minutos a escuchar una reflexión de la palabra de Dios en la voz del pastor Albeiro Vaca. Buenas noches, bendiciones para todos. Bienvenidos a este tiempo donde vamos a deleitarnos y a regocijarnos en la palabra de Dios. La Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que este es un tiempo para apreciar la palabra, para deleitarnos en ella. Así quiero que iniciemos con un tiempo de adoración. Vamos a adorar todos juntos al Señor. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria
vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo en ti, Jesús, libre soy, amado Dios, por tu gracia, tu perdón, amado Dios, por tu sangre, Dios, libre soy. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos.
Yo y mi casa te cantaremos por siempre. Mi Señor les continúe bendiciendo a todos. Bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén y amén. La fe, algo fundamental, esencial en la vida del creyente. Un día meditando y estudiando un poco acerca de la fe, encontré esta frase que me llamó la atención. Y la frase dice: poca fe llevará su alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a su alma. Escúcheme esto. Algo esencial y fundamental para poder ser salvos es creer. Pero si usted quiere ver la gloria de Dios y ver lo sobreabundante de Dios en su vida, en su familia y en cada una de las áreas de su vida, es importante tener fe, creer en lo que Dios ha dicho que Él va a hacer en sus vidas. Deseo hacerle 2 preguntas para empezar este tiempo. La primera es: ¿cómo está el nivel de su fe? Por un momento medite cómo está el nivel de su fe. En segundo lugar, quiero que usted analice esta otra pregunta. ¿Cómo desea ver el nivel de su fe? Bueno, ¿cómo está hoy, pero cómo desea verlo? ¿Sabía que cuando Jesús regrese por su iglesia, si hay algo de lo cual va a escasear en la humanidad, es la fe? O sea, si hay algo que el enemigo diariamente está atacando, o si hay algo que el enemigo quiere destruir todos los días en la vida del ser humano, es la fe. Por eso la Biblia dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? O sea, la fe es algo que el enemigo todos los días trabaja para destruir la vida de un creyente. ¿Sí? Entonces, si usted y yo no nos afirmamos, o si no tenemos una fe firme, una fe estable, si nuestra mirada no está en Dios sino en los hombres, entonces vamos a desfallecer. Entonces veremos un estancamiento en nuestra vida, porque no estamos dependiendo de Dios. ¿Sí? Si hay alguien, un ejemplo, que de una o de otra manera coloca su mirada en los hombres, no está dependiendo de Dios. Y en este tiempo más que nunca, mi querido amigo y hermano que me escucha, es un tiempo donde más que nunca debemos aprender a depender de Dios. O sea, es Dios nuestro proveedor, es Dios nuestro salvador, es Dios nuestro sanador, es Dios quien añade y cubre nuestras necesidades. Pero el error fatal está en que muchas de las veces dependemos o colocamos nuestra mirada en los hombres. Así que uno de los retos que tenemos diariamente es no desfallecer en nuestra fe, sino todos los días colocar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Amén. Cuando vemos aquí en la Biblia, este hombre Abraham fue un hombre que de una o de otra manera pudo ver promesas cumplidas de parte de Dios, pero porque fue un hombre que aprendió a creer y a confiar en Dios. ¿Sabe? Cuando vemos en la palabra de Dios podemos ver que en la Biblia encontramos más de 3,000 promesas, de las cuales esas promesas son para los hijos de Dios. Lo único que quiere Dios que hagamos nosotros es que obedezcamos y creamos a su palabra. Amén. Escúchame por favor. La Biblia en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De seguro puedo creer que su deseo es agradar a Dios. ¿Sí?
Bien, no hay otra manera para agradar a Dios si no hay fe. Si no confiamos plenamente en el Señor, no podremos agradarle. Porque muchas de las veces decimos, venga, yo confío en que Dios puede hacer un milagro a mi favor. Pero sabe que cuando nos enfrentamos con la realidad o cuando nos enfrentamos con las cosas, es ahí donde se mide qué tanto confiamos en Dios. Qué tanto realmente estamos confiados en su palabra. Amén. Ahora, si nosotros creemos, debemos obedecer la palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La fe tiene que ser nuestra esencia fundamental como seguidores de Cristo. Jesús mismo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Desea usted servirle a Dios? ¿Desea usted ver la bondad, su gracia, sus maravillas, su palabra cumpliéndose en su vida? El reto es creer en la palabra. No desista de creer. Sabe, el diablo todos los días va a querer afectar su fe. Sabe, el diablo todos los días va a querer afectar su confianza en Dios. Pero yo quiero que usted ahí donde está, usted que me está escuchando, diga conmigo, yo dependo de Dios. Diga conmigo, mi Creador tiene el control de mi vida y de los míos. Amén. ¿Puede usted creer a eso? Sí. Es importante creer en que usted está en las manos de Dios. Por ahí en 2 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que algún día, ¿qué? Daremos cuentas a Dios, ¿sí? Es importante que entendamos que caminamos por fe, amén, no por vista. ¿Qué quiere decir esto? O sea que usted no se mueve por lo que ve, sino por lo que puede ver, amén. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que uno de los pecados o un pecado es la incredulidad? ¿Sabe? La incredulidad es una de las cosas que deriva para otros pecados más que llevan hacia lo profundo a una persona. La incredulidad es una de las cosas de lo cual el ser humano tiene que cuidarse. O sea, porque el enemigo todos los días querrá afectar su corazón para que usted no siga creyendo. Amén. Es más, la incredulidad es tan tremenda, mi querido hermano, que de una u otra manera afecta la salvación del hombre. La Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la incredulidad es algo de tener que cuidado. Si el enemigo todos los días querrá afectarle, venga, no haga eso no se cumple, venga, no se esfuerce en eso no se cumple. Pero no, es donde usted tiene que más que nunca vivir la palabra, creer en la palabra y entonces verá la gloria de Dios. Amén. ¿Saben? Cuando uno ve en la Biblia, cuando va uno por ahí al Génesis, uno puede ver la historia de Adán y Eva. ¿Y sabe por qué Adán y Eva pecaron? Porque ellos no creyeron. O sea, ellos determinaron que desobedecer. O sea, si ellos hubieran creído a lo que Dios les había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal, entonces ellos estaríamos bien, mejor. Pero ellos decidieron que no creer, o sea, desobedecieron, se dejaron engañar. Entonces ahí es donde nosotros todos los días debemos de entender que debemos de estar en nuestra firme fe, en creer en la palabra, en depender totalmente de Dios. Amén. La vida cristiana debe ser vivida por fe. De ahí depende la victoria. La palabra de mi Señor dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Amén. Así que recuerde, nosotros deseamos todos los días agradar a Dios, pero para esto necesitamos ser justos, vivir por fe. Amén. Nosotros vivimos por fe y aún en cada proceso Dios colocará gente en nuestro camino
Dios añadirá, ¿sí? Donde de una o de otra manera nosotros podremos seguir avanzando hacia la patria celestial. Porque nosotros hemos entendido que nuestro destino final es la patria celestial. Amén. Aquí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque tenemos un destino final y es la patria celestial. Amén. Deseo compartir con ustedes muy rápidamente. Quiero compartir algunos principios que le ayudará a tener una fe dinámica, donde de una o de otra manera le ayudará a tener un poco más de claridad acerca de lo que es la fe. Así que si usted quiere apuntar ahí, usted que me está escuchando, quiere apuntar estos principios, hágalo. Sé que le van a ayudar bastante. Partamos desde Hebreos 11:8. La Biblia dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Escúcheme esto, el primer principio es un principio auditivo. Debemos escuchar la voz de Dios. Ese es el primer principio. Para que su fe sea firme, estable todos los días, es importante que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Este hombre fue muy atento a escuchar la voz de Dios. Escúcheme esto, la Biblia dice por ahí también en Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero surgiría una pregunta: ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Sabe? La Biblia dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Veamos a otro hombre que Dios también le habló, para que usted pueda entender cómo Dios puede hablarnos. En Hebreos vemos también que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla a través de su Hijo. La Biblia nos da o nos enseña tres elementos importantes de cómo Dios nos habla. Uno de ellos es la palabra, ¿sí? La Biblia, a través de la palabra de Dios. Dios nos habla también a través de la mente de Cristo. O sea que si hay algo que nosotros debemos de tener es que la mente de Cristo. Y en tercer lugar, Dios nos habla a través del Espíritu Santo cuando le buscamos en oración. Amén. Entonces somos privilegiados porque podemos escuchar la voz de Dios. El segundo principio es obedecer lo que ya sabemos. Sabe que la Biblia dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que una de las cosas que necesitamos para que nuestra fe sea firme y estable es obedecer lo que ya Dios nos ha hablado. Porque muchas de las veces le pedimos a Dios: Señor, háblame, Señor, mira, háblame, ¿cómo puedo ser yo bendecido? ¿Cómo puedo yo seguir adelante? Pero Dios nos habla, o sea, Dios nos enseña a través de su palabra, pero hay veces nos cuesta obedecer lo que ya Dios nos ha hablado. Así que el reto es: si usted quiere ver las mejores bendiciones de Dios y quiere que Dios siga hablando a su vida, obedezca lo que ya Dios le ha dicho que tiene que hacer. Amén. En tercer lugar, debemos establecer prioridades. ¿Sabe? En nuestra vida debemos establecer prioridades para poder ser efectivos en lo que hacemos. La Biblia dice: una de las prioridades que debemos tener es nuestra vida espiritual. Vea lo que la Biblia dice. Dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que nuestra prioridad todos los días debe ser ¿qué? Primeramente las cosas de Dios. Amén. Lo demás Dios lo añade. Escúcheme esto. Cuando hablamos de esas prioridades y cuando hablamos de tener a Dios primero en todo, es entender que en todo lo que hacemos el nombre de Dios sea honrado. La Biblia por ahí en Santiago 4, versículo 4, hay una palabra bastante fuerte donde el Señor nos habla acerca de tener esa prioridad.
Y vemos por acá que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye amigo de Dios. Afirmemos un poco más esto para que tengamos un poco más de claridad. En 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que cuando hablamos aquí de tener en prioridad a Dios, es entender que todo lo que hacemos en el transcurso de nuestro diario vivir, todo honre a Dios, que todo es un proceso. Un ejemplo, hay personas que me están escuchando, que están empezando a buscar de Dios, están empezando a retomar su camino con el Señor, sí, pero entonces todo es un proceso, pero que en su corazón hay ese deseo todos los días de ir mejorando, de ir dejando todas aquellas cosas que no son de Dios, sino que son del mundo, aquellas cosas que a Dios no le agradan, amén, y que cada día su vida pueda ser una vida victoriosa y bendecida por la mano poderosa de Dios, amén. Diga conmigo, usted que me escucha, diga conmigo ahí en su casa, diga conmigo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, amén. El siguiente principio es tener visión. Mantenga su fe enfocada, porque si usted deja que su fe se desenfoque, entonces fácilmente su fe se va a desestabilizar. Amén. Entonces cuando tenemos nuestra fe enfocada, ninguna dificultad, ninguna crisis nos va a desestabilizar. Dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Otro pasaje de la Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo creo que en este proceso que estamos pasando de toda esta crisis a nivel mundial, más que nunca debemos tener una visión clara. Y como vemos aquí en la carta de los Colosenses, es tener nuestra mirada puesta en las cosas eternas, en las cosas de arriba, ¿sí? En priorizar y entender que nuestra visión tiene que ser una visión clara en lo que no perece, sino en lo que es eterno. Amén. Y otra de las áreas donde Dios también quiere que tengamos una visión clara es también en cuanto al área emocional, el área espiritual, en el área económica. O sea, Dios es un Dios integral y en todas las áreas debemos tener una visión clara para que se haga efectiva nuestra fe. Amén. Quinto y último principio: el proteger nuestro corazón. Para que nuestra fe sea una fe firme, debemos proteger nuestro corazón. La Biblia en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El enemigo buscará afectar su corazón. ¿Cómo el enemigo afecta su corazón? Una de las cosas como el enemigo empieza a afectar el corazón de una persona es a través de los pensamientos. Otra de las cosas como el enemigo empieza a afectar el corazón de una persona es cuando empieza a escuchar que la gente murmura, ¿sí? ¿Sabe? Es tremendo, pero el enemigo exclusivamente utiliza personas para eso. Y hay personas que se prestan para eso. O sea, son herramientas del diablo que se prestan para murmurar, para hablar, ¿sí? Pero ahí es donde usted tiene que cuidar su corazón. O sea, no preste atención a esas cosas. Porque si usted se enfoca en prestar atención a eso, su fe puede desestabilizarse. Cuide su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Amén. En conclusión, en los momentos difíciles o momentos de crisis, donde más que nunca nuestra fe debe seguir siendo firme. Nuestra fe debe seguir siendo una fe estable, una fe que sigue creyendo en los propósitos que Dios tiene trazados con nuestra vida, entendiendo que nuestra dependencia total viene de Dios.
¿sí? Es importante entender eso, entender que aunque la crisis, aunque la circunstancia, aunque todo aún torne difícil, estamos en las manos de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, glorificamos tu nombre. A ti toda la honra y a ti toda la gloria. Señor, en esta noche, a la distancia, bendigo la vida de cada persona que nos escucha. Te pido, Espíritu Santo, ayúdanos cada día a estar firmes, confiados en tu palabra, confiados en tu promesa, creyendo, Señor, que tus tiempos son perfectos. Señor, que aún mejores cosas seguiremos, Señor, viendo aún, Señor, seguiremos viendo tu gloria a otro nivel en todas las áreas de nuestra vida. Señor, hoy podemos creer, Señor, que tus planes, tus propósitos no se frenan, siguen adelante con nosotros. Hoy creemos, Señor, que si obedecemos, que si buscamos las cosas eternas en primer lugar, Señor, lo demás, Señor, estamos atentos a ser sorprendidos por tu mano poderosa. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, una feliz noche. Mi Señor les guarde. Alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí, la echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria
en medio del desierto. Levanto hoy bandera